antes de empezar, os digo esto de los de récord porque me gustaría, para hacer esto que voy a hacer ahora, que hiciésemos ese pacto un poco aquí hoy, y si vosotros lo dejáis, pues esto va a estar. Alguien se pone, que también es legítimo decir, no, de los de récord, yo lo que hago es que hablo en términos un poquito más abstractos y solucionamos. ¿Alguien se pone a los de récord? No. No, vale. Muy rápido. He metido aquí los logos de Der Spiegel por causa del New York Times, porque lo que voy a contar hoy se basa un poco en la experiencia que tengo trabajando con estas tres cosas. Der Spiegel es una semana alemana muy famoso de periodismo de investigación, y luego periodismo de investigación sobre todo, que es una cosa. Es un género un poco en peligro de extinción ahora mismo, por causa que es una organización de periodismo sobre migraciones, y no es un medio, pero que también trabajamos mucho con el país, o sea, lo que producimos por causa lo sacamos de otros medios. El Confidencial, el país, el diario público, el medio de foro también, de Guardian, y New York Times, que es un medio con el que llevo ya mucho tiempo trabajando y haciendo investigación y sufriendo y pasando bien así. Al mismo nivel. Empezamos de récord, ¿vale? Lo que quiero proponeros hoy es lo siguiente. Doy un paso atrás. El que yo considero un poco que mi maestro en el mundo del periodismo de investigación es un tipo que se llama Antonio Rubio. En su momento, el tema más famoso, creo yo, que destapó fue el de los GAL. Os acordáis la época de Felipe González, grupos paramilitares, Guardia Civil, CNI de la época, pues, y la Policía Nacional, contratando a mercenarios o directamente asesinando a gente con vinculación con ETA, o no. Hay gente que era sospechosa, se equivocaban, era un poco mortal de la ley. Antonio Rubio lo cito aquí porque él siempre dice que hay tres tipos de verdad. Está la verdad filosófica, de la que Roberto después nos va a hablar, por cierto, está la verdad judicial y está la verdad periodística. A menudo confundimos estas tres verdades, la que a mí me compete es la periodística, no la judicial. De hecho, a menudo sucede que cubro temas en los que cubro algo, pero el juez no puede llegar a conclusiones o no puede condenar a alguien, incluso sabiendo lo que está pasando. En fin, son verdades. Yo me centro en la periodística. Y el ejercicio que os quiero proponer, y por eso quería los de récord, es el siguiente. Mi trabajo, como el de otros periodistas que están aquí, consiste, digamos, la materia prima es la verdad, entre comillas, que es algo un poco abstracto y inalcanzable, la verdad periodística. Y la materia prima, o bueno, la masa madre en el camino de la búsqueda de la verdad, son preguntas. Yo en el ejercicio de mi labor me encuentro con muchas preguntas que no puedo publicar, que me hago a mí mismo y que no se responde a día de hoy. Y os voy a contar en confianza 7 situaciones complicadas. Por eso decía que voy a cortar un poco el rollo porque son situaciones un poco feas. Y os voy a hacer la pregunta que me hago para escuchar a vosotros y a vosotras y ver si vosotros, ¿no? Ver si encontramos una respuesta que nos va a conmover. Y empiezo con esto. Y ahora, si puede ser, una aplauso para mí.
tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, para romper un poco el hielo, aunque creo que ya está más que roto, os voy a pedir a todos que extendáis vuestros brazos. ¿Sí? ¿Vale? Eso es, y movéis dos. Eso es, perfecto. Muchísimas gracias por la ola. Perfecto. Los dejamos quietos ahora. Muy bien. Y ahora vamos a poner las manos así, con los índices hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos todos? Genial. Y ahora vamos a cruzar nuestros brazos y vamos a cruzar nuestros dedos también, todos. ¿Todos? ¿Eso es? ¿Yo también? Perfecto, así. Vale. Perfecto. Ahora vamos a concentrarnos. ¿Ya? Tenéis que hacer lo mismo que yo, ¿vale? 1, 2, 3. La gente, cuando se sorprende, aplaude. Bueno, ahora vamos a dar lo que más me gusta, que es la magia con cartas. A ver, voy a esto por aquí. Eso. Vale. A ver, voy a mezclar un poquito la baraja, eso es. Y mirad, voy a necesitar a alguien que quiera, por ejemplo tú, ¿vale? Da igual. Mira, ¿cómo lo hacemos? Mira, dime para cuando quieras. ¿Ahí justo? Sí. Vale, perfecto, pues esta, ¿no? Que la he visto. Quiero que cojas esta, eso es, mírala. Eso es. Vale, perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, mira, quiero que la pongas aquí. ¿Vale? Bueno, ¿la habéis visto los demás? ¿No? Bueno, pues vamos a hacerlo otra vez. Mira, vamos a coger entonces otra. Mira, coge ahora libremente, la que quieras, otra vez. Eso es. Vale, ahora mírala y enséñala a todo el mundo. Yo lo miro. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues ponla ahora aquí arriba. Eso es. Mirad, su carta está aquí. La vuelvo a enseñar. ¿Vale? Voy a ponerla justamente en el medio de la baraja. Y yo no necesito saber cuál es tu carta, porque la baraja me lo va a decir. Mira, fíjate. Voy a chasquear. Ya. Mirad. Que una de las cartas se vuelve de color rojo. Una y solo una. ¿Cuál era tu carta? 3 de corazones. 3 de corazones. ¿3 de corazones? Ah, vale, 3 de picas. Vale. No, vale. 3 de picas, que bueno, a ver, tiene la forma del corazón, ¿vale? Vale, bueno. Pues mira, la baraja es la que me ha dicho cuál es la carta que tú has tocado. Mira, vamos a poner el 3 de picas, ahora lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para que se vea, eso es. Y ahora voy a coger yo una carta, por ejemplo, esta de aquí. Esta misma, ¿vale? Dama de corazones. ¿Sí? ¿La tenemos? Genial. Pues vamos a hacer lo mismo. Y una sola carta, cuando yo chasquee, tiene que estar de color rojo. Vamos a ver. ¿Ves? Espérate, que no he chasqueado bien. Ahí, ahora. Una sola carta tiene que estar de color rojo. A ver. Ah, no, claro. Una sola carta tiene que estar de color rojo. Y lo que antes era el 3 de picas, ahora es la dama. ¡Wow! Bueno, ¿sabéis cuáles son las cartas más importantes de la baraja de póker? No, los comodines valen por todas. O sea que... el as, ¿quién lo ha dicho por ahí? Vale. Perfecto, pues voy a sacar los ases de la baraja, los 4 ases. Y no sé si sabéis lo que es una transposición. ¿Sabéis lo que es eso? No. Exacto, ir de un lugar a otro, ¿no? Mágicamente. Vamos a dejar la baraja por aquí. Bueno, pues tengo por aquí los 4 ases, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve bien? De hecho, voy a pedir que los examines. 4 cartas normales. ¿Sí? Perfecto. Vale, pues los tengo por aquí. Voy a mezclarlos. Eso es. Perfecto. Mira, tengo por aquí el as de picas, as de color negro. Mira, voy a ponerlo ahí, ¿vale? Que nadie lo toque. ¿Vale? El as de picas, as de color negro. Y tenemos por aquí abajo el as de trébol, es otro as de color negro, ¿vale? Pues voy a ponerlo también. Los dos ases negros están aquí
Y aquí tengo pues los láseres de color rojo, el as de corazones y el as de diamantes. Mira, fíjate. Espera. Fijaos. Porque aquí ahora está. Puedes tocar y ver lo que hay ahí. Exactamente está ahí. Vale, vamos a mezclar un poco más. La verdad es que vamos con el último juego. A ver, vamos a mezclar ahí un poquito más. A ver. Voy a intentar adivinar el pensamiento de alguien. Así que, ¿quién quiere que le adivine el pensamiento? ¿Tú digo? Vale. Perfecto. Pues a ver, mira. Cuidado con lo que piensas. Mira, voy a pasar una carta de esta manera y tú me dices para cuando quieras, ¿vale? Bueno, para empezar quiero que veas que todas y cada una de las cartas son de cintas, ¿vale? De hecho, ¿quieres mezclar? No. Vale. ¿Alguien quiere mezclar para que sea más difícil? ¿Quién sea? No. ¿Eso sería un refresco? Perfecto. Muchas gracias. Vale. Pues mira, me paso las cartas de esta manera y tú me dices para, ¿vale? Vale. Ahí justo. Sí. A ver, esta no que la he visto, que antes, pero quédate esta, ¿vale? Eso es. Quédatela, mírala y enséñasela a todo el mundo. Yo voy a dejar la baraja aquí, ¿vale? ¿Sí? Cuando la tengas, encontrar en el pecho para que yo no la vea. ¿Ya? ¿Puedo girar? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Tienes que transmitirme esa carta por telepatía, ¿vale? Voy a intentar adivinarla, ¿vale? Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas y tú me tienes que decir si es verdad o si no es verdad, ¿vale? Entonces, el punto es concentrarse, ¿vale? Concéntrate, ¿vale? Tu carta es de color negro. No. Bueno, era 50-50. Era para ver si estabas atento, vale, es roja, vale, es roja. Vale. A ver, vale, es roja, con lo cual puede ser diamantes o corazones. Vale, céntrate en el palo. Vale, por cómo me estás mirando yo diría que es de diamantes, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Diamantes. Vale, ahora voy a decir si es figura o número. ¿Vale? Vale. Esa sonrisilla me dice que tu carta es un número. Es un número, ¿verdad? Las figuras son la J, la Q y la K. Aquí no lo son. Vale, con lo cual no es ninguna de esas cartas. Vale. Voy a ir ya directamente con el número. Concéntrate más. A ver. Algo me dice que tu carta es exactamente el 5 de diamantes. ¿Es así? Diamantes. Y el tiempo paso con Roberto. Pues estoy de vuelta. Bueno, qué mezcla de artes, ¿eh? Y que el otro día decía en una entrevista que de hecho ha salido hoy en el periódico que decía, digo, no, me cuesta ser consciente de la suma de artes que traigo y cuando vengo aquí había un momento que me emociona de qué bonito está haciendo esto, qué bien. Porque claro, hasta que no sucede la mezcla no veo qué sucede. Así que bueno, perdón que tengo el móvil en la mano, es que quiero bajar un poquito el brillo de esto para que se vea bien la presentación. Vale, porque ya me pasó la otra vez que no se me ven los memes y eso no puede ser. Porque los memes es para reírse. Vale, pues voy a hablaros un poquito que se ha dicho en filosofía. Esta vez no me he limitado solo a los últimos 100 años. Vale, esta vez. Pero sobre todo
una cuestión, ahora lo veréis porque os voy a mostrar un poco como un continuo de hecho como una línea para que veamos como diferentes perspectivas de la filosofía sobre la verdad. Entonces vamos a empezar por la perspectiva de la filosofía en general con la verdad, que es un poco así. O sea, la filosofía lleva toda su historia buscando la verdad y no la encuentra. Como yo otra vuelta en Pulp Fiction, está que no la localiza. Por más que busca, nada. Entonces, porque siempre, de hecho, lo que saca la filosofía en su búsqueda de la verdad son más preguntas. Porque esto con la filosofía, no, al final no va a encontrar respuestas, sino que todo el rato son más preguntas de qué es la verdad, si la verdad puede llegar a ser objetiva, si la verdad tiene relación con la realidad. ¿La verdad es la realidad? Si la verdad puede llegar a ser universal, también es una pregunta. Entonces, un poco como con estas preguntas sobre si la verdad es universal y objetiva, es por lo que os traigo yo ahora un continuo, vamos a ir viendo como una línea en la que os voy a ir contando poquito a poquito sobre esas perspectivas de la filosofía. Entonces, empezamos por el principio. Una corriente filosófica que dice, ¿es posible una verdad objetiva y universal? Y el escepticismo dice, no. ¿Vale? Como el gatete, el clásico gatito de los memes que dice, no, no es posible, ¿vale? La corriente del escepticismo son la parte de la filosofía que dicen que no es posible alcanzar una verdad, ¿vale? Entonces, aquí estaría, por ejemplo, de hecho me pareció muy interesante porque investigando un poco sobre como algún filósofo o filósofa en concreto que hable sobre el escepticismo, llegué, claro, siempre estamos hablando de la filosofía occidental y descubrí que el filósofo como primero que hablaba del escepticismo, que es un señor griego que se llama Pirrón, era un sabio que iba con Alejandro Magno y él como que fue el primer escéptico y resulta que él trajo esta filosofía de cuando fue con Alejandro Magno a la India, que él se trajo el escepticismo de la India, de cómo allí ellos ya pensaban que no era posible algo, el llegar a una verdad. ¿Vale? Como que no era posible trascender lo inmaterial para llegar a esa verdad. Vale, entonces por eso que ese señor que podemos decir, oh, la filosofía occidental, los primeros escépticos, no. Pirrón lo trajo de la India. Vale, entonces, tenemos por un lado el escepticismo, que dice que no es posible alcanzar una verdad, ¿y qué tenemos en el otro extremo? Pues tenemos a los dogmatismos, que dicen que sí. Es de perrito y me ha hecho muchísima gracia. Porque es dogmatismo. Y hay un perro. Es que, bueno, es que a veces los chistes. A veces me los preparo, pero otras veces vienen solos y es maravilloso. De hecho, pensaba, si es dogmatismo, debería ser escapticismo. Yo no puedo parar de crear, lo siento, no me merecéis. Vale, en este dogmatismo tenemos son los que dicen que sí, que es posible alcanzar una verdad absoluta. ¿Qué filósofos tenemos aquí? Pues tenemos, por ejemplo, los racionalistas o, el principal, René Descartes. El señor René Descartes que dijo, bueno, hay una verdad hay una verdad absoluta que sí que consideraba como absoluta, que es el famoso cogito ergo sum, el pienso, luego existo. Porque él decía, hay una evidencia de la que sí que estoy absolutamente seguro, que es que yo existo, que yo pienso, por lo tanto esa es la única verdad absoluta que podemos alcanzar, que es ese pienso, luego existo. ¿Vale? Entonces él sí que defendía que podemos alcanzar una verdad. Un dogma, ¿vale? Que es el de Descartes. Vamos a empezar ahora ya, voy a ubicar esto en los extremos y vamos a empezar que hay en los grises, en el punto medio entre no se puede alcanzar una verdad absoluta y sí se puede alcanzar una verdad absoluta. Entonces en el medio tenemos, pues para empezar tenemos el relativismo, ¿vale? El relativismo ya he puesto aquí, este capítulo no sé si lo habéis visto de Los Simpson, que es lo que he puesto al principio mientras os sentabais, que es este señor que le dice a Marge, existe verdad y la verdad, ¿vale? Entonces aquí es donde entrarían, no se me ha puesto, que aquí estarían los sofistas. Los sofistas, por ejemplo, ellos lo que decían es que la verdad es aquello que opina la mayoría. O sea, lo que vota la mayoría es la verdad. Que es por eso que Platón y Aristóteles los criticaban un montón. Porque claro, decían, claro, los sofistas empezaron a hacer la filosofía como empezaron a enseñar oratoria. O sea, empezaron a hacer negocio con la filosofía porque dijeron, así que si la verdad es lo que vota la mayoría, para yo dominar la verdad, lo que tengo que hacer es persuadir y manipular a la gente para que vote lo que yo quiero, que es que sea verdad.
Entonces, por eso, como que de hecho Platón y Aristóteles criticaban mucho de habéis prostituido la filosofía para vuestro beneficio, ¿vale? Para que cada uno, claro, tú como maestro enseñabas a los otros sofistas y tú dices, pues quiero que la verdad sea esta, me conviene, pues seduzco al público para que vote esto, ¿vale? Entonces, como la verdad relativa a una mayoría. O a quien te está enseñando como maestro sofista. Siguiente corriente que tenemos es el perspectivismo. Aquí he traído dos filósofos, uno por español y el otro pues, porque es el que más habla de la verdad, que es Nietzsche. Ortega y Gasset me parecía curioso, o sea, el perspectivismo es que hay el clásico de que Ortega y Gasset hablaba de la verdad poliédrica, ¿vale? De que hay una verdad, pero cada uno vemos la verdad desde puntos diferentes, ¿vale? Y de hecho Ortega y Gasset, en el escrito en el que defiende esto, dice, la Sierra de Guadarrama. Dice, la Sierra de Guadarrama como una realidad, que claro, si tú estás en el Escorial, nosotros vemos la realidad desde el lado de la sierra, desde el lado del Escorial, y los de Segovia ven la Sierra de Guadarrama desde el otro lado. Dice, y los dos tenemos la verdad. Dice, no por eso son dos sierras diferentes, es una misma sierra que es contemplada desde dos lugares diferentes. Y es por eso que Ortega y Gasset defendía como esta verdad poliédrica, este perspectivismo de la verdad. Y luego teníamos Nietzsche, que Nietzsche hablaba que no existen hechos, sino interpretaciones. Vale, y perdón que me mire la chuletilla porque lo tengo por aquí, vale. Y Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, es uno de sus conceptos que tiene Nietzsche. La voluntad de poder es esa fuerza que tiene cada persona, que tenemos cada ser humano, para crear nuestra propia realidad. Vale, entonces por eso como que habla de que no son hechos, son interpretaciones, de que cada persona tiene sus circunstancias culturales, vitales, históricas, y en base a eso, pues crea una perspectiva de la verdad, ¿vale? Por eso decía como que Dios ha muerto, porque él hablaba como considerar que hay una verdad dogmática, como el dogmatismo, es como, nos queda como un poco, cuando seguimos eso es un resto del pensamiento religioso. Por eso Dios ha muerto, nos toca a nosotros tomar perspectiva de nuestras verdades, ¿vale? No tenemos como, vale, pues me dan ya la verdad de Dios y esto es la verdad. No, nos toca currar cada uno nuestra verdad. Vale, entonces ya desde el perspectivismo, o sea, tenemos el escepticismo, el relativismo, no tenemos el perspectivismo. Lo siguiente que tenemos, la penúltima, es el criticismo de Kant. ¿Por qué he puesto aquí este meme? Esto es Café para Cafeteros, de Cuánto Cabrón, era una web antigua de memes, esto es canelita en rap. ¿Vale? Porque Kant hablaba en su filosofía, es que, bueno, me vino un poco hoy, me he traído la chuleta al mano porque quiero hablar muy bien sobre la verdad porque es un concepto que hay que tenerlo bien claro. Él hablaba de cómo el conocimiento, el conocimiento barra verdad, no es la relación con la realidad, no es que esté en la realidad, sino que es en cómo nosotros estructuramos la mente para aprender esa realidad. Entonces hablaba de dos verdades, la verdad empírica y la verdad trascendental. La verdad empírica son aquellas que llegamos a través pues, de la observación y de la deducción, digamos. Pues el agua siempre hierve a 100 grados, ¿vale? Pues es una verdad empírica. Y luego tenemos la verdad trascendental, que la verdad trascendental son como esquemas que nosotros hacemos para prever, digamos, como la realidad, pero eso puede cambiar, ¿vale? Entonces es como, bueno, pues como el principio de causalidad, pues siempre que sucede esto, luego sucede esto, ¿vale? Entonces por ese principio es como algo más abstracto, es una verdad más abstracta, que es como lo que él llama a partir de los a priori, ¿vale? Por el principio de causalidad. Pero sin embargo él dice, a través de estas verdades podemos aprender los fenómenos. Y luego él habla del noúmeno, que es como digamos que no podemos llegar a interpretar algo como lo que es en sí mismo. Y os pongo un ejemplo. Los átomos, podemos saber que una cosa está compuesta de átomos, ¿vale? Y podemos inferir también unas verdades trascendentales sobre los átomos de si aplicamos esto, se comportará de tal manera. Pero lo que dice es que nunca podemos llegar fuera de la percepción nuestra, nunca podremos alcanzar a saber
a conocer el noúmeno, lo que es el átomo en sí, porque siempre estamos limitados por nuestra percepción y nuestros esquemas mentales. Vale, entonces como por eso como que él no llega a este dogmatismo, sino que bueno, está en ese criticismo de que no podemos alcanzar esa verdad absoluta, pero sí verdades empíricas y trascendentales. Y luego ya lo último que tenemos es el pragmatismo, que a veces voy haciendo más chiquitito porque no me cabían toda la línea. Esta sería la línea completa. Y tenemos el pragmatismo de William James, este señor estadounidense, que lo que hablaba es que verdades son aquellas que son útiles, ¿vale? Entonces, él hablaba de hecho como un poco como la verdad como acontecimiento, y es una verdad que está en continua revisión, ¿vale? Porque nosotros ante la vida, pues nosotros decimos, vale, tengo esta verdad que es porque siempre se cumple, después de esto se cumple esto. Pero de repente, por eso he puesto este meme del no ser Rick, parece falso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre pendientes de falsar, digamos, como todas esas verdades. Tenemos que estar en continua revisión de, vale, esto hasta ahora ha sido siempre así, pero no siempre tiene que ser así. Siempre tenemos que estar en esa apertura de que la verdad puede cambiar. Una misma verdad puede cambiar. De hecho, por ejemplo, él hablaba como de esa, por ejemplo, la verdad moral. La verdad moral, como bueno, tú siempre te has comportado, dices, bueno, yo siempre que me comporto así, la reacción de la gente es esta, por lo tanto, yo he alcanzado mi verdad moral de que yo tengo que ser, pues si soy egoísta, por ejemplo, pues la verdad del egoísmo, de que ser egoísta va a implicar unas reacciones de la gente, y de bueno, pues si soy egoísta, hay una verdad de que va a implicar que la gente se va a enfadar. Si no comparto con ellos, yo qué sé, pues hemos pedido unas patatas para todos, pues si me las como yo, pues hay una verdad, pero luego dice, de repente a lo mejor un día, pues que como están las patatas para todos, la gente no se enfada. ¿Vale? Y dices, bueno, pues igual, ¿vale? Bueno, es un poco un ejemplo súper tonto, pero para que veáis cómo es dinámico. Esta verdad, lo que hablaba William James, es dinámica, ¿vale? De que es en la manera en la que nos sirve, en la que es útil esta verdad. Y con esto ya terminamos todo el continuo. Tenemos todo el continuo desde que no se puede alcanzar una verdad hasta que sí puede haber un dogma, puede haber una verdad absoluta, y en medio de todos estos grises, todas estas otras perspectivas sobre la verdad. Y ya después de esto, voy a dar paso al debate. No sin antes explicar cómo funciona el debate en estética pensante. Entonces, primero de todo, antes de pasaros, os voy a contar un poco cómo son las normas, que ahora os toca hablar a vosotras y a vosotros, porque yo he estado aquí hablando sobre autores y hoy ha sido todo autores. Intento poner filósofas, pero hoy no ha habido filósofas. Porque he estado hablando de todo esto con autores, como con nombres propios, porque ahora lo que pretende es el debate de estética pensante. Yo siempre hablo de que es un debate sin pedanterías, sin ser pedante. Porque ahora vosotras y vosotros vais a hablar desde lo que creéis y desde lo que habéis vivido. Si alguien nombra a un autor, le quito el turno. ¿Vale? No, sobre todo se trata de que no digáis, ay, pues yo he leído, porque esto no va de quién es más listo, de ser más listo que los demás. Vale, entonces por eso incido mucho en que hablemos de lo que hemos vivido. De hecho, el debate toma como un color muy bonito cuando alguien dice, pues a mí me pasó esto, y yo por eso creo esto. Vale, entonces por eso. Que no lo toméis a mal, si os quito el turno, podéis volver a pedir. No volvéis a nombrar luego a un autor. ¿Vale? Pero bueno, que va sobre todo esto, creo que se entiende cuál es un poco el espíritu de hablar en este debate. La logística básica de cómo se pide turno en estética pensante. Pues se pide turno levantando la mano, ¿vale? Entonces yo, cuando levantéis la mano, podéis pedir turno mientras otra persona está hablando, ¿vale? No tenéis que estar esperando a entre turnos. Entonces yo, en el momento que alguien me levanta la mano, veréis que yo os miro, os asentiré y yo apuntaré aquí que vuestro turno. Aviso, a veces sucede que hay 5 personas esperando para hablar. No creéis que no va a tocar, es que hay veces que hay cola, ¿vale? Entonces, tranquilamente esperáis y cuando os toque, pues o apuntáis, hay gente que a veces viene estéticamente con la libretita, o apuntáis lo que vais a decir en las notas del móvil, o opináis lo último que se ha hecho. ¿Vale? Entonces nada, eso, paciencia sobre todo, y también, como yo tengo que estar atento a los turnos, cuando estéis hablando, hablad entre vosotras y vosotros, ¿vale? Que por eso estamos aquí en este lugar, eso, gracias por la luz de debate. Miraos, ¿vale? Pues sobre todo porque yo no es que no os quiera escuchar, es que tengo que estar atento. No, esta no. Tengo que estar atento a
a los turnos, ¿vale? Entonces, bueno, que para eso estamos aquí todas y todos, para compartir opiniones, ¿vale? Así que esto, no, esta no. ¡Ay, perfecta! Vale, así que, pues nada, yo un poco... Ahora lo que vamos a intentar es deconstruir este concepto. Yo he visto que hay muchísimas maneras de concebir la verdad, así que ahora vamos a empezar, si parece, por lo básico. Luego, si queréis, ya nos podemos meter en más jardines. Pero, ¿qué opináis que es la verdad? ¿Cuál es vuestra perspectiva de la verdad? Hay que romper el hielo. Si no, lanzas el dibujito. Pues yo creo que la verdad sí que es algo, digamos, objetivo, porque que hay que... Bueno, estoy hablando de ontología, de las cosas, no del deber ser y de la ética, que eso ahí tendría otros matices, pero hablando de la realidad, sí que creo que es algo objetiva. Otra cosa es que tengamos que reconocer nuestras limitaciones para conocerla. No es que no exista la realidad de una manera determinada, sino que el ser humano lo percibe pues, desde su perspectiva, intersubjetiva, en fin, y lo que hay es que ser democráticos, iba a decir, a la hora de buscar el camino para llegar a la verdad. Pero creo que llegar a un punto totalmente relativista en el que decir que la verdad no existe, que todo es discutible, pues encaja un poco en estas discusiones que puedes tener con una amiga o un amigo, en la que ya llegan a extremos de yo no te dije eso, digo, vamos a discutir sobre cómo te sentiste, sobre cómo eso puede ser subjetivo, ¿no? Pero no me digas que esto no ha ocurrido, porque ya el nivel de tener una percepción sobre algo que no existe sería un delirio. O sea, entonces llegamos pues a un callejón sin salida en el que no podemos ni siquiera relacionarnos. Muchas gracias, Ana, por romper el hielo. ¿Alguien que quiera responder sobre lo que haya comentado? ¿Otra perspectiva de la verdad? Yo en línea con lo que dice Ana, creo que la verdad existe, pero que es inabarcable. El hecho de que sea inabarcable hace que sea muy difícil incluso definir qué es la verdad. Creo que es un bucle ahí. ¿Existe? Sí. ¿Podemos aspirar a ella? ¿Es abarcable? Creo que no. Al final estamos limitados también a nuestras... Oh, vale, percibido. Hasta ahí mi Yo creo que una realidad se puede percibir de formas muy diferentes, depende de cada persona, de lo que piense y de lo que sienta en cada momento. Entonces, una misma verdad puede ser muy diferente en determinados momentos y puede conducir a criterios o esa verdad conectada de la que hablaba él, de la causa-efecto, muy diferente para unos y otros. O sea, la verdad como verdad absoluta o realidad absoluta es difícil, habrá dogmas o habrá cosas, pero la forma en la que nosotros percibimos cada realidad puede ser muy distinta y puede determinar que esa misma realidad se discuta como verdades diferentes. No sé si me explico. Perfectamente. Yo me reflexiono en el concepto de la verdad como este concepto que está solitario todo el tiempo, porque mucha gente dice que no existe la verdad, que no se alcanza. Para mí la verdad es este concepto que el problema con la verdad es cuando se siente que se posee o cuando se ocupa para ejercer poder, porque realmente la verdad es un concepto que debería de trabajarse en colectividad y en un esfuerzo constante. No es tanto que no exista, sino que se debe de justo ir trabajando, ir colectivizando, ir aperturando, pero cuando la verdad se convierte en este concepto unilateral que tiene alguien y que ejerce, por lo regular es el problema, porque se vuelve limitativo. Entonces, pues yo creo que la verdad no existe. Lo que existe es la honestidad y el compromiso con buscar información o con buscar realidades. Y también existen los acuerdos sociales en los que llegamos. Por ejemplo, la verdad que todos estamos de acuerdo. Matar está mal, ¿que sí? Si matamos a alguien que está en la puerta de un colegio a punto de matar a 50 niños, ¿eso es malo? Pues son 50 vidas en el momento. Matar está mal. Es un acuerdo social que tenemos.
O, por ejemplo, un periodista que esté trabajando día a día en un artículo, consulta 50 fuentes. No va a tener nunca la verdad. Va a tener un trabajo honesto y basado en interés social. Entonces, la verdad como aspiración eterna que tenemos en la Iglesia Católica no existe. Me está costando un poco estructurar el pensamiento porque es un tema muy complejo. Sí. Creo que antes pensaba que existe la verdad y que es una verdad única y objetiva y además que es objetivamente bueno aspirar a conocer la verdad. Y, por ejemplo, siempre he estado en contra de las mentiras piadosas o del relativismo de, bueno, es que todo se puede ver de distintas formas. Pero al oír a José, he pensado que, claro, saber la verdad es muy chungo. Porque no siempre saber la verdad quiere decir que no te vaya a traer problemas y que sea lo mejor. Entonces, estaba pensando que a lo mejor la ignorancia era la felicidad. Por aquí, ¿verdad? ¿Habéis pedido el turno? Sí, pero me he desubicado un poco. Sí, no, yo estaba viendo que estábamos mezclando a lo mejor algunos conceptos. Una cosa es la ética de determinadas situaciones, otra cosa es la verdad como tal, y otra cosa es la realidad. Y entonces, como tenía un pequeño lío, pues nada, lo dejo ahí y ya. Cuando te líes me vuelves a pedir el turno. Ya está. Vamos por ahí. No, a mí de hecho me parece como súper relevante lo que decía ella, porque más allá de si estamos confundiendo o no como los conceptos, creo que justo nuestra percepción depende además mucho de dónde venimos, ¿no? O sea, yo soy de México, llevo acá año y medio, soy periodista de investigación en México, hice periodismo de investigación 10 años en organizaciones, y llego acá a una fundación que hace fact-checking además, y no sé, como que me encuentro que de pronto lo que yo pensaba de la verdad tal vez no es todo, ¿no? Y me encuentro además con un pensamiento quizá mucho más apegado al método científico europeo, ¿no? Que es una cosa que no es que en América Latina no tengamos este pensamiento científico, sino que también nos conforman muchas otras cosas y creencias que hacen que nuestra verdad, ¿no? O la forma en la que pensamos en la verdad, y eso, o sea, que soy periodista, que tengo una ética, que tengo una formación de antropometría también, ¿no? O sea, pero creo que de donde venimos y los contextos y lo que entendemos en estos conceptos tan abstractos de pronto, marca definitivamente cómo creemos que es la verdad y cómo creemos que defendemos o no la verdad, ¿no? Y también creo que es lo que decía José, o sea, lo que exponía José sobre ¿lo cuento o no lo cuento? Es la verdad, es interés público. Periodísticamente eso sería suficiente para decir lo cuento, ¿no? Pero de pronto tal vez no, porque hay otros puntos en consideración que tampoco podemos solamente, o no sé si podemos, es pregunta quizá, ¿no? Como la verdad lo vale absolutamente todo, no lo sé, y me pregunto lo mismo cuando llego acá y me encuentro, por ejemplo, críticas desde el eurocentrismo a ideas o pensamientos o sí, cosas en América Latina que para nosotros no es tan lejano, ¿no? Y para nosotros es parte de la verdad que habitamos y que vivimos también. Y entonces, no sé, o sea, todo esto para decir que para mí todo este concepto de verdad ha sido trastocado todo este año y medio que llevo acá, porque traigo todos estos pensamientos de una persona educada y profesionista en mi país, ¿no? Y con cierta ética también sobre la verdad y sobre el periodismo llevo acá. Y es otra cosa que no es que sea malo, y se nutren y se encuentran, pero también hay puntos de diferencia y entonces yo por ahora creo que podemos tener acuerdos sobre qué es la verdad o qué está bien o qué está mal, pero sí creo que se ve totalmente trastocado por dónde venimos nuestros contextos y de dónde hemos crecido. ¿No? ¿Gracias? Vamos por ahí. Yo quería, en realidad en línea con lo que decían por ahí adelante, sí que creo que estamos mezclando muchos planos y que por eso no llegamos del todo de acuerdo. Creo que decir que no existe la verdad, así en términos tan absolutos, a nivel general, no es por ir contra de David, Por favor. pero bueno, creo que es no creer en el método científico. Lo que pasa es que, claro,
cuando estamos mezclando los valores morales, la perspectiva sobre una realidad percibida subjetivamente. O sea, estamos a lo mejor hablando de sentimientos, sobre la psique interna de una persona, que eso es mucho más difícil de alcanzar. O estamos hablando de otras muchas cuestiones, claro, ahí ya entran matices. Pero una cosa es la verdad como entendida como realidad, como que es, pues no sé cómo funciona el organismo humano, cómo funcionan los fenómenos naturales, todas estas cuestiones que se pueden investigar y que de hecho hay muchos profesionales que se dedican a la ciencia que buscando de una manera objetiva y de la manera que más se acerque a la realidad pretenden comprenderla tal y como es, admitiendo sus limitaciones y perfeccionándola, y precisamente por eso va evolucionando, porque cada vez van conociendo más de la realidad. Y otra cosa ya muy distinta es, pues que es un valor moral, que eso ya sí que puede entrar más en consensos, ¿no? Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, desde qué prisma se tiene que definir qué es lo que está bien o lo que está mal. Pero creo que si seguimos mezclando los planos, claro, va a ser imposible llegar a un acuerdo, porque al final estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Pues José, Y a mí lo que dice Ana, yo quizás en población a Dios. El método científico nos ayuda a acercarnos a la verdad, ¿no? Y además está guay porque es universal y hable el que hable, pues las matemáticas son las que son. Pero claro, la ciencia te explica cómo pasa algo, pero no el sentido, el porqué de que pasa eso. El sol sale de esta forma porque la Tierra gira así, para el porqué. ¿Qué razón hay razón, tiene sentido? Y yo digo esto porque yo, por ejemplo, soy medicino no creyente, ¿no? Tengo mi bagaje cultural y religioso como todo el mundo, pero no creo en Dios. Pero tampoco puedo negar la existencia de algo así. Uno, porque no puedo probar su no existencia. Y dos, porque en mi vivencia, por ejemplo, yo me pongo a camarón de la isla y siento cosas que trascienden a la ciencia. La ciencia me puede decir, no, es que genera endorfinas porque esto se asocia a un recuerdo. Digo, sí, pero hay algo ahí que no cabe en tu explicación científica. Y yo, por lo que siento escuchando a Camarón, no puedo negar la existencia de Dios, aunque ¿verdad? Lo que entonces, Que nos va a escuchar que a través de él llegas a Dios. te lo juro. Vamos por ahí. Justo es muy interesante cuando la verdad sale del hablar de lo que puede ser la verdad como una realidad racional para todos, para la experiencia material que vivimos en colectivo, pero que hay de esa verdad que son como las verdades del corazón, los sentimientos, el te amo, me amas, y ver a alguien a los ojos y tratar de encontrar eso. Yo por eso no creo, y los escucho con mucho respeto de todo eso, pero sigo creyendo que la verdad existe en el sentido de que es como los derechos, es un derecho que tenemos como seres humanos a conocer cuando alguien nos habla de forma transparente, cuando alguien nos dice que nos ama y nosotros encontrar en el reflejo honesto de alguien más una verdad, esa verdad que queremos compartir quizás solo con una persona. Se puede en colectivo, yo creo que se puede colectivizar, es un esfuerzo también, pero justo cuando se saca del hecho y del dato duro que te habla de cosas que pasaron y que son innegables en la materia, en lo científico, datos que vamos descubriendo que la ciencia no se contradice, pero va descubriendo y va teniendo más elementos para ir transformando, ir cambiando esta realidad prismática que vemos también. Pero también cuando se va a lo subjetivo, a lo que flota, a lo que nos atraviesa distinto por de dónde venimos, de dónde crecimos, la edad que tenemos y las experiencias tan diversas que atravesamos, la verdad es donde quizás es ese puente donde podemos compartirnos, justamente. Y es donde quizás... Gracias. Pues voy a seguir un poco el grupo mixto del Congreso en este momento. No hay verdad, hay verdades. Y cojo el caso de José, por ejemplo. Que a él le emociona el camarón, eso que lo niega nadie. Que nos emociona a todos, es una verdad. A todos os va a anunciar si escucháis. Es absoluta. Y una pregunta, de aquí, ¿quién tiene una verdad absoluta que se aplique a todos? Científica, médica, lo que queráis. Una verdad que sea refutable a lo largo del tiempo. Y si te digo que si escribo una obra, por ejemplo, voy a ser eterno. Si dejo mi legado. ¿Y tu cuerpo va a morir?
mi cuerpo. ¿Y si lo O sea, cogemos? tuyo, de todos. ¿Y si me lo cogen y tengo guardísimo toda la vida? ¿Y en unos años va a pasar eso? ¿Va a morir el cuerpo? ¿Nos quedaremos con la IA? Es una verdad que sabes que ahora mismo es verdad. En un tiempo lo va a ser. Y ya. No sé el resultado de que estás aquí. En este momento sí. Pues, Pero si de repente esa es un la sueño, verdad. Ah, ya entramos en más. Vale, pues por aquí voy a comenzar un poco. Marta, vale, sí. Cuando estaba comentando sobre el dato duro o hablan sobre el método científico, que parece que nos acercan a la verdad, o que sí que hay temas sobre los que se puede conseguir una verdad, ¿qué ocurre ahora con todo el interés que hay en negar la verdad? En todas las noticias falsas o en todos los montajes que hace que parezca que ya ni siquiera un dato duro, o sea, ni siquiera algo que es objetivamente científico es incuestionable, porque ahora todo se puede cuestionar y manipular en intereses que son probablemente muy diferentes de la verdad. Entonces, no sé si cada vez hay más relativismo cuando ya no te puedes creer nada de lo que ves, porque a lo mejor es un montaje o porque hay gente que directamente está negando el dato y negando la verdad. No sé si cada vez va a ser más difícil saber si la verdad existe y si es posible llegar a ella. Luego está la posibilidad, eso ya haremos otros estudios. Vamos por ahí. Yo estaba preguntándome desde que vi el continuo dónde me pondría. Y yo creo que me pondría en el pragmatismo. Pero si la verdad, digamos, no es algo definitivo, si es algo que tenemos que ir pensando y reformulando a medida que conocemos otras cosas, eso nos obliga a pensar en la verdad a la vez como algo objetivo. Porque si no, es imposible llegar a ningún acuerdo ni siquiera provisional. Si todo es relativo, si no existe la verdad, si no existe tu verdad o la del otro, es imposible ponerse de acuerdo en nada. Sí, luego yo daría un argumento pragmático para pensar en la verdad como algo objetivo, aunque resulte inalcanzable. Gracias. Bueno, a ver si logro poner en pie un poco, porque me ha pasado un poco igual que a ti, que debería como situarme en todas estas corrientes, porque yo no creo tener una respuesta de lo que es la verdad en términos absolutos, ni relativos, ni nada de nada. Yo sí creo que la verdad es un relato, porque creo que está articulada desde una especie de sistema que lo codifica, en el sentido de que nosotros atribuimos significados constantemente desde nuestro aprendizaje. Y aquí quiero traer a colación la importancia de la lengua en todo esto, y es que la lengua es una manera en la que nosotros estructuramos nuestra realidad. El hecho de que los españoles a lo mejor tengamos géneros asignados a palabras que otras lenguas no existen, o el hecho de que en otras lenguas existan términos muy complejos que no tienen traducciones directas, me habla de que, si me pongo en un término ya muy nihilista, no es realmente una verdad absoluta, porque siento que hay algo que está fuera de mí y luego estoy yo que de alguna manera lo decodifico, ¿no? Le doy un sistema, le doy un signo que me lleva a pensar que todos los hablantes en el fondo atribuimos significados distintos, y depende de qué lengua pues tendrá pues una variabilidad de matices a los que hablantes no nativos no llegaremos. Gracias. Pues bueno, Yo estaba pensando antes cuando decían, ¿existe la verdad o no existe la verdad? Es difícil encontrarla. Me estaba planteándolo al revés. ¿Hay algo falso? ¿Podemos decir de algo que es falso? Si te dicen, tú has matado a una persona, tú dirás, yo no he matado a una persona, tengo seguridad de que no lo he hecho. Podemos todos señalar y marcar cosas que son
falsa. Sin embargo, si decimos, bueno, entonces lo verdadero ¿qué es? Parece que ya con lo verdadero es más difícil de aprender, de encontrarlo, porque estamos mezclando esa verdad empírica con otras cosas, con valores, con... Me acordaba de, no es un filósofo, pues sí, Fuente de Groucho Marx, lo puedo citar. esa frase famosa, tal vez que es una noche no es en la yo creo que es en el circo, cuando dicen, pero ¿qué vas a creer? ¿Lo que yo te diga o lo que ven tus ojos? ¿No? Entonces, el problema es que la verdad, se ha hablado también como relato, me parece muy interesante, la verdad como relato es que la verdad se manipula, no solo por aquellos que dicen, pero yo la verdad, pero ¿qué nos importa la verdad? Si yo sé lo que les interesa a determinadas personas, yo voy a contar el relato que quiero contar porque es el bueno. Esto, la Fox y todo esto, ¿no? La voz más alta, aquella película la contaba también. Bueno, pues yo creo que el problema es que la verdad debe existir y existe de forma meridiana en algunos aspectos, en ámbitos que se pueden corroborar empíricamente, pero en otros es muy difícil de encontrarla porque introducimos valores, aspectos morales y relatos. La historia nos muestra cómo se cuentan verdades diferentes. Un día me quedé perplejo y ya termino con eso, cuando leí de un libro de una historiadora, no hace mucho tiempo, que contaba la historia de la Armada Invencible inglesa. O sea, nosotros sabemos que hubo una Armada Invencible que no va nunca, a pesar de más invencible, porque se hundió en las costas de Inglaterra. Pues esta historiadora decía que Isabel I hizo lo mismo al revés y eso ha quedado en el olvido. Mandó una Armada Invencible contra España y también se hundió por las tempestades. Bueno, el primer aspecto lo conocemos todos, porque ese relato lo conocemos, el segundo no. ¿Es falso el segundo? No lo sé. El primero está contado, el segundo no está relatado, ¿no? El relato también es muy importante para intentar encontrar la verdad. Es un poco en relación que hace 2 meses aquí estuvimos hablando de la memoria. Está un poco a contradicción el concepto. Por ahí. Sí. Bueno, yo iba en relación, recuperando un poco lo que has planteado de la importancia de la lengua y lo que también se plantea por aquí del relato y tal. Creo que esto tiene mucha relación con 2 profesiones, en realidad lo ha dicho José antes cuando ha hablado de los casos, ¿no? Que son el periodismo y también el ejercicio de la abogacía y los juicios, ¿no? Lo que decís de la verdad periodística y la verdad judicial. Porque precisamente por esa idea, yo creo, un poco perspectivista, sobre todo en relación al descubrimiento de lo que ha sucedido en el pasado, atendiendo, efectivamente, trayendo a colación lo que hablamos cuando hablamos de la memoria y de que a veces la memoria modifica los recuerdos, hablando también de las diferentes perspectivas que pueden tener distintas personas a la hora de vivir un hecho y de la importancia de cómo se cuenta una misma cosa, porque efectivamente la lengua lleva a concepciones distintas, pero también el lenguaje, también cómo se expresa una misma realidad da lugar a reacciones antagónicas, reacciones sociales, pero también judiciales. Yo soy abogada y pues, cuando hablas con un cliente que tiene que prestar una declaración, le ayudas a explicar las cosas de manera que se entienda sin que dé lugar a equívocos o que quede en mejor lugar esa persona, ¿no? Una misma realidad, sin necesidad de introducir mentiras, puedes... obviamente sabes que se puede mentir cuando la persona está imputada, ¿no? Pero no estoy hablando de eso. Muchas veces el mismo relato se puede contar de muchas maneras y da lugar a consecuencias completamente distintas. Entonces, también esa perspectiva es fundamental. Y creo, por lo menos en la abogacía, precisamente se estructura esa búsqueda de la verdad de una manera controversial. Se pone una acusación que va a sostener un relato acusatorio y una defensa que va a sostener un relato exculpatorio o de inocencia, en fin, de la manera en la que se configure. Y luego una persona que debiera ser independiente, en muchas ocasiones no parezca, sobre todo en la fase de investigación, pues que busca, que escucha esos 2 relatos opuestos y trata de encontrar en esas perspectivas un relato cierto, ¿no? O acercarse a lo que pudo suceder de la manera más aproximada. Y creo que eso es un poco de las visiones que estábamos viendo antes, este perspectivismo o pragmatismo también, ¿no? De encontrar esa verdad poliédrica, pues
todas las caras que pueda yo ver a partir de esos relatos opuestos para construir una verdad lo más completa posible. Pues Bueno, yo lo veo desde un punto de vista evolutivo, un poco global. Entonces, existe la realidad. El problema es que nosotros tenemos grandes dificultades para acceder a esa realidad. Pero la realidad es evolutiva y se genera un universo que genera la vida. La vida se va organizando en un orden creciente, surgen los seres vivos, surge la mente humana como la máxima creación de la naturaleza, y la mente humana utiliza el logos, el lenguaje, utiliza un sistema cognitivo muy limitado que genera la verdad como concepto filosófico de adecuación de nuestra necesidad de certeza para suplir una necesidad biológica que es la de predecir la vida para defendernos ante ella, pero que la inteligencia existía antes en los seres unicelulares y en los organismos más simples, porque esa necesidad de predecir en el hombre es la necesidad de verdad y de seguridad. Somos adictos a una verdad, pero no podemos adquirirla, porque nuestros sistemas de conocimiento son limitados. El lenguaje es limitado, la filosofía es limitada, la ciencia es limitada. Y esa limitación del sistema que conecta la realidad con la verdad es inherente, hasta la matemática es limitada. Entonces estamos en un ciclo absolutamente imposible de salir, pero que vamos con el arte, con mil cosas, vamos avanzando. Y tenemos una verdad lógica, una verdad cognitiva, y una verdad más profunda realizada en la vida, que es una verdad afectiva, una verdad instintiva, que la tenemos a través de la intuición, del arte, de la belleza, del amor. Una verdad que no podemos definir en palabras. Por eso hay muchas verdades. Pero existe una realidad que desconocemos. Y tenemos un instrumento de verificación totalmente falso, totalmente inadecuado. Podemos, precisamente a través de la falsedad, la incoherencia lógica nos demuestra la falsedad y es el método más importante de la ciencia. La depuración continua de verdades. ¿Es falsable o no es falsable? ¿Es inteligible o no es inteligible? ¿Es decible o no es decible? ¿Es comprensible o no comprensible? Son sistemas que refieren a sistemas de ordenación y de ese mundo. Porque el mundo es un mundo de ilusión interpretado, que sorprendentemente describe la realidad de una forma precisa y capaz de aventurar un futuro. Es una sorpresa. Muchas gracias. ¿Por lo que detrás? Bueno, después de lo que sé que tanto voy a usar. Le damos una vuelta a él, sí. Voy a usar lo que está diciendo él, lo que estás diciendo tú para explicar un poco también como el ejercicio periodístico, por ejemplo, en la fundación en la que estoy, que hace verificación de hechos sobre datos, ¿no? Y que hay muchas en el mundo además. Justo esto, como el intento de, ok, tal vez no sabemos qué es la verdad, pero sabemos que no es precisamente la verdad, ¿no? O estamos en el intento de encontrar qué no es esa verdad, a través de esta codificación también del lenguaje, a través de saber que si es falseable o no, ¿no? Encontrar si es falseable o no, y entonces se llegan a estas conclusiones de usemos un sistema de ratings, ¿no? No, por ejemplo, en la fundación en la que yo estoy, no usamos verdad, se verifican cosas, pero un rating nunca van a ver verdad, no es que no nos atrevamos, es que más bien lo que se verifica es si esto es falso directamente, si es parcialmente falso porque si fue manipulado, por ejemplo una foto, ¿no? Un video, si está fuera de contexto, algo que, no sé, una manifestación que se le atribuye a un momento histórico de algo, cuando no es así, y entonces está fuera de contexto esa manifestación, ¿no? Porque sucedió en realidad en otro contexto, en otro momento, en otro país incluso, ¿no? Es fuera de contexto. O simplemente que no se pueda comprobar, ¿no? O sea, son como los ratings. Luego cada organización no es que se invente, pero usa los ratings de esa forma. Hay algunas que sí se atreven a decir, es verdad, ¿no? Y a mí me parece como muy curioso, es como las vueltas que da el ser humano, ¿no? A tal grado de
hacer una práctica periodística sobre la verificación de la verdad, que no es la verificación de la verdad, es la verificación de la falsedad en realidad, ¿no? Y el encontrar y el nombrar las cosas de una forma tan específica y diseccionada, que no es solamente un falso, no es solamente un verdad, es que hay en medio de todo esto, todas estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Yo, hombre, lo mío no es tan sesudo como yo estoy. Pero vamos a ver, yo sí que quería reflexionar un poco. En este momento, lo que estamos viviendo en el mundo, yo creo que es algo único. Y no sabemos muy bien las consecuencias que puede traer. Estoy hablando de lo que es la geopolítica, de lo que es la política y las ganas que hay también de destrucción de determinadas verdades. Yo no digo que haya una verdad absoluta, pero hay verdades. De hecho, esta famosa frase que se dice, el primer enemigo de una guerra, ¿quién es? La verdad. Es decir, creo que tiene mucho sentido y no conviene que destruyamos este concepto de verdad. Probablemente no es una verdad absoluta, hay una verdad sobre determinados hechos que son contrastables y que son fiables. Lo estamos viendo en la política, en este país lo hemos vivido. Se han negado realidades porque lo que importa es el relato. Entonces juegan con que la verdad no existe, no. Yo creo que existen determinadas verdades que no nos podemos también cuestionar, porque si no, es decir, vamos al terreno que nos están llevando muchas veces las clases políticas y que nos están haciendo que dudemos de lo que realmente se decía, que estoy vivo. Luego pienso, luego estoy vivo, ¿no? Quiero decir, Descartes. Entonces yo me gustaría que el concepto de la verdad existe. No sé en qué términos, pero que existe, yo estoy convencido de ello. Muchas gracias. Ya, la última opinión sería la tuya, a no ser que alguien quiera decir, pues yo quiero opinar y me queda último. O sea, cocina por ahí. Ay, qué nada, pues coincido con estas ideas, porque además, bueno, me queda muy claro que la verdad sí es como el concepto de donde nacen también todos los conflictos, las guerras, la búsqueda de la verdad, el quién la mantiene, el quién te la relata justamente, el cómo te la venden y que tanto te consta, ¿no? La verdad es un concepto que se tiene que trabajar en colectividad, me queda claro una vez más, que es qué tan real o qué tan verdad es que estamos todos aquí en el tiempo presente, además, porque la verdad se construye. No es algo que exista una vez y ya, no está en el relato. Los relatos cambian, los lenguajes son vivos también. Hablemos la misma lengua ahorita, por suerte todos, o no hablemos distintas otras. La verdad se va a construir y me tienes que entender en el idioma que estés, en el contexto que es. Es como esta galería de arte. Si vemos un arte es totalmente subjetivo, lo que sea. Pero más que pelearnos porque la verdad es que está feo, la verdad es que es hermoso, es conciliemos que la verdad es que nos estamos poniendo, nos interesó hablar de esta manifestación humana. Se volvió interesante y nos tiene aquí, ¿no? Y la verdad se construye en equipo, que es lo que es contradictorio y es parte de nuestra naturaleza humana. La quiero tener yo, pero también la tienes tú, y entonces nos ponemos en ese diálogo en lugar de simplemente, digamos, tratar de conciliar y construir que está ahí, ¿no? Es algo que vemos desde diferentes perspectivas y que tendríamos idealmente que justo equilibrar y conciliar sin tener que llegar al conflicto, a la guerra, al estar siempre en el rincón, sino que se tiene que ser un vehículo para el respeto y el entendimiento, pienso yo, la verdad, aunque sea en lo aspiracional, de vayamos hacia ella, dirijámonos hacia allá, porque es lo más humano, además es lo que nos vincula y nos une siempre. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora antes de terminar el debate, voy a hacerlo, vamos a la última parte del espectáculo, que es para mí la parte favorita, que es de estética pensante, porque hemos estado como divagando, deconstruyendo, sacando como conceptos sobre la verdad, y ahora es el momento de hacer filosofía. Ahora es el momento de hacer preguntas. Es el momento que le llamamos preguntas al aire. Entonces, ahora vamos a decir preguntas, sea sin turno ni nada, según nos vaya viniendo, vamos dando preguntas y no hay respuesta.
no se responde, ya las respuestas son pues, para el bar, para mañana, para otro día. Pero ahora simplemente son solo y absolutamente preguntas. ¿Vale? Ya digo, sin turno ninguno. Pero yo rompo el hielo, empiezo con la pregunta de ¿por qué necesitamos la verdad? Solo preguntas. Solo preguntas, solo preguntas. Sería bien responderlo. ¿Se puede vivir sin verdad? ¿Por qué necesitamos mentir? ¿Pueden coexistir varias verdades? ¿Importa ya a estas alturas saber si el rey Benito tiene una hija más o menos? Si la información nos quiere llevar en un camino hacia la verdad, debe ser un derecho o un negocio, o otra cosa. No sé, ¿se puede negociar con la verdad? Sí. Si estamos dando de lado la verdad, deberíamos crear, construir otra cosa diferente de la verdad. Si la verdad es dolorosa, es mejor no saber la verdad. ¿Por qué interesa destruir la verdad? ¿Quién construye la verdad? ¿Tienen otros seres vivos un concepto de verdad? ¿Cómo le afecta la verdad a sentirlo? ¿Cómo? ¿Cómo le afecta la verdad a sentirlo? La inteligencia artificial va a unificar la verdad. ¿Cuánto poder da la verdad? Mucho. ¿O cuánto poder da la idea de verdad o la manipulación de verdad? ¿O cuánto quita la verdad? ¿Hay una forma objetiva de narrar la verdad? ¿Podemos compatibilizar verdades distintas? Pues no era la verdad, hay que echarla de la boca. Responderla de la verdad. ¿Es verdad o sincericidio? ¿Es verdad O sincericidio. ¿Es tu perspectiva o es gaslight? Todo es relativo. Porque a veces la verdad hace personas irrespetuosas. ¿Cómo se asocia la verdad con el deseo? ¿Cómo se relaciona la verdad con la empatía? ¿Hay verdades mejores que otras? Y pues, Una mentira efectivamente que se convierte en verdad. Y con esta última pregunta, cierro las preguntas al aire y os pido un fuerte aplauso para vosotros. Con esto va a quedar esto. Ay, bueno, pues nada, yo ya no me queda más que despedir el espectáculo. Ha sido muy interesante, además como que efectivamente el concepto de la verdad es como, claro, peliagudo de por dónde le metemos mano a la verdad. Hay mucha gente que lo tiene muy claro, por dónde meterle mano a la verdad, por desgracia. Así que nada, yo ya solo me queda daros las gracias por venir aquí, iba a decir esta noche, esta mañana, que todavía sigo en horario del anterior show. Muchas gracias por venir además hoy, bueno, quería nombrarlo, pero ha habido hoy, he contraprogramado, aunque esto está programado hace 4 meses, he contraprogramado la macromanifestación por la vivienda, que creo que bueno, hemos decidido libremente estar aquí hablando sobre la verdad, pero bueno, también hay una verdad ahí fuera que mucha gente estará reclamando por ello y solo quería nombrarlo, pues yo no sabía que hay gente que está pidiendo por todo el tema del alquiler y la especulación sobre la vivienda.
Y nada, pues eso, que muchas gracias por venir, por haber decidido estar hoy aquí, venir a deconstruir la verdad. Gracias a los artistas, por la verdad ya quedan por aquí, queda Andrea y queda José, se ha tenido que ir Inma. Entonces antes, gracias. Tengo que ser muy insistente con las gracias. Y antes de irnos os voy a revelar cuándo y qué concepto es el del próximo Estética Pensante. Sí que os digo que ahora nos vamos a ir como casi 2 meses, porque este ha caído muy pronto por el tema de Semana Santa y el siguiente por Puentes de San Isidro, se va a final de mes. Entonces, esta es la primera semana de mes y el siguiente va a ser la última semana del mes. Entonces, pues nos vamos al 24 de mayo para hablar de la belleza. Vamos a hablar de la belleza. Quería hablar sobre el arte, sobre la belleza, porque creo que aquí, en un espacio que hoy, aunque no tengamos obras de arte por aquí, para entonces sí que habrá, que de hecho para entonces es una obra de arte que da casualidad, que es un chico que se llama Fernando Fom, que es fue el amigo que me trajo a esta galería porque él expone aquí. Así que me parece como de mucha justicia haber hecho un concepto que hable sobre la exposición que va a haber en ese momento aquí, que es de Fernando Fom. Así que, pues nada. De nuevo, muchísimas gracias, nos vemos el 24 de mayo y también os digo, si habéis grabado cosas, si habéis sacado fotos, etiquetadnos, que está por aquí, @estéticapensante, porque este show vive mucho de que todas y todos lo comentéis, porque como veis es una cosa difícil de explicar, así que divulgadlo por ahí, divulgad la verdad de Estética Pensante y nos vemos el 24 de mayo o a amigos vuestros, amigas, familia, lo que queráis. Muchísimas gracias, pido un fuerte aplauso de nuevo para Andrea, por favor ven aquí, José por acá. Venid para acá y